Hermanos, los invito a unirse a mí en una oración. Vamos a preparar el micrófono para que no tenga que gritar el sermón de hoy. Gracias, Gian, por el detalle. No, yo me iba a dar cuenta cuando se vaya la voz. Si no, no conocen mi voz si hablo con la garganta rota. ¿Ahí me escuchan? Sí, volumen al máximo para que se entienda bien. Bueno, hermanos, vamos a orar y luego nos metemos a observar el texto de la prédica de hoy. Señor Jesús, ahora que nos acercamos una vez más a tu palabra, reconocemos que necesitamos de tu espíritu, de tu sabiduría para entenderla, para comprenderla y para que realmente dé su fruto en nuestro corazón. Tú tienes que obrar en nosotros, Señor. Oramos por eso. Amén. En la invitación habrán visto que dice que el sermón será de Juan, capítulo 10, del 1 al 21, pero son muchos versículos y es un tema muy amplio. Muchos temas se desarrollan en este pasaje, así que hoy vamos a hacer la primera parte de este texto, de los versículos 1 al 11, y la siguiente vez vamos a continuar con el resto. Así que acompáñenme a leer los versículos de hoy que están en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10, del 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. En verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A éste le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta comparación, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Este pasaje aquí en Juan 10, la primera mitad de este capítulo, es probablemente la comparación más conocida que hizo Jesús. Sabemos que en la Biblia Jesús tiene muchos títulos. Ya hemos visto algunos al pasar por el Evangelio de Juan y leí también en un comentario una lista de todos los títulos que Dios tiene en la Biblia y es una página entera de títulos como el Alfa y el Omega, el Pan de Vida, Rey de Reyes, Señor de Señores, Cordero de Dios, el último Adán, el unigénito del Padre, el Hijo de David, el Verbo, el Hijo del Hombre. Y podría continuar con todos los títulos que encontramos en la Biblia acerca de Jesús. Pero este título de buen pastor, como se titula este capítulo en la mayoría de las Biblias, este título probablemente es el más conocido y también el más querido por los creyentes. Y estoy seguro que lo que estamos estudiando aquí, este pasaje,
Estoy seguro que hemos escuchado incontables veces esta comparación. Pero hoy queremos darle una mirada otra vez un poco más detallada al texto. Hay muchos temas aquí que quedaría para varios sermones, así que en el próximo sermón seguramente vamos a volver a tocar algunos temas que ya se mencionan aquí. Pero igual queremos humillarnos nuevamente ante este texto, no asumir que ya sabemos todo, o que esto no es profundo, que es una simple ilustración para niños. No queremos acercarnos al texto con esa actitud, porque aquí encontramos verdades teológicas muy profundas y que son centrales del Evangelio. Entonces, primeramente, para tener un poco de contexto, veamos en qué momento, en qué situación Jesús está dirigiendo estas palabras. Recordemos que en el capítulo 9, Jesús había sanado a un ciego de nacimiento. Y este milagro, por más asombroso que fue, generó una reacción de enojo entre los fariseos, porque Jesús supuestamente no estaba guardando el día de reposo. Y le hacen preguntas al ciego o al ex ciego sobre la identidad de Jesús. Estos líderes judíos están enojados y lo están interrogando ahí. Le hacen preguntas sobre la identidad de Jesús. Y luego el ciego ya también va perdiendo la paciencia con ellos de a poco. Luego los líderes preguntan o mandan buscar a sus padres para ver si realmente fue ciego de nacimiento. O sea, vemos que hay una incredulidad. Y la historia termina de una forma muy, muy dramática. Fíjense en el versículo 28, ahí dice, del capítulo 9, ahí están empezando a insultarlo. Dice ahí, entonces lo insultaron y le dijeron, tú eres discípulo de este hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. O sea, es como que lo están reprendiendo por creer en Jesús. Pero el ex ciego responde con una gran sabiduría en los versículos 30 al 33, donde al final leemos en el 33 que él dice, si este no viniera de Dios, no podría hacer nada. O sea, básicamente el ciego los está dando una clase no solo de teología, sino de lógica. Y esto provocó la ira en los fariseos al máximo nivel, a tal nivel que lo echaron afuera. Lo echaron del templo, de la sinagoga. Ya leímos en el versículo 22, más a la segunda mitad, dice, los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguien confesaba que Jesús era Cristo, que fuera expulsado de la sinagoga. Entonces, los líderes judíos ya estaban echando a toda la gente que confesaba que Jesús era el Mesías. Y así lo hicieron con este ciego de nacimiento. Lo echaron afuera. Y los últimos versículos del capítulo 9 muestran que este hombre no solamente había recibido la vista física, sino que también recibió ojos espirituales para ver a Cristo, porque en el versículo 38 leemos, él entonces dijo, creo, Señor, y lo adoró. O sea, este ciego de nacimiento que recibe el milagro físico, también internamente en su corazón hay un milagro. Y el Señor le abre los ojos para que pueda reconocerlo. Y por eso él dice, yo creo, Señor, y lo adora. Ante esta situación, los fariseos sarcásticamente preguntan si ellos también son ciegos. Y Jesús, en otras palabras, les había dicho que sí, espiritualmente son ciegos porque no lo reconocen a Él. Y este es el contexto en el que encontramos nuestro pasaje aquí en el capítulo 10. Es el mismo lugar, al mismo tiempo, las mismas personas,
lo que aquí sigue en el capítulo 10. La misma escena en la que Jesús inserta una comparación. Por un lado, para acusar a los que habían echado a este ciego, para acusar a los líderes espirituales de Israel, pero también para explicar la incredulidad de ellos. Si nos adelantamos un poquito en el capítulo 10 y vamos al versículo 26, ahí leemos, pero ustedes, diciendo eso a los líderes, no creen porque no son de mis ovejas. Entonces, parte de lo que vamos a estudiar hoy es una explicación de la incredulidad de estas personas. También vemos cómo Jesús, en esta primera mitad del capítulo 10, se compara con los falsos pastores de Israel y cómo Él, como pastor verdadero, trata a sus ovejas y las protege de los enemigos. Volvamos a leer entonces los primeros 5 versículos en donde inicia esta ilustración. Dice así: en verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a las ovejas por su nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Lo que Jesús está diciendo aquí es información normal para cualquier judío de esa época. Para nosotros hoy tal vez hay cosas que no son tan familiares, pero para los judíos que están ahí en ese momento, nada de esto era nuevo. Por eso tenemos que hacer un esfuerzo para ver en qué contexto vivían en aquella época, porque nosotros queremos entender lo mismo que entendieron ellos al escuchar estas palabras. Ser pastor de ovejas era algo muy común en aquel tiempo. Las ovejas necesitan un pastor que los guíe, que los proteja y que las vaya a buscar cuando se pierden. Y la labor de un pastor no es algo fácil. No sé si ustedes tienen ovejas o han tratado de pastorear ovejas, pero si conocen a alguien, pregúntenle si es algo fácil de hacer. En aquel tiempo, probablemente aún más difícil lo que sería hoy. Porque el pastor tenía que estar todo el tiempo en el campo con las ovejas. Y allá generalmente los campos no eran tan planos como aquí, donde tenías buena visibilidad. Había un terreno montañoso con muchas rocas, muchos obstáculos donde se podían esconder los enemigos para atacar a las ovejas. Tampoco había tractores y máquinas para mantener a las pasturas. No había tecnología para supervisar el ganado. Entonces, era un trabajo muy difícil y no solamente eso, sino también peligroso. Había muchos animales salvajes que atacaban las ovejas o inclusive al mismo pastor. También en las zonas montañosas había caminos que eran muy peligrosos. Se podía resbalar fácilmente y caer en un precipicio. Y por si todo fuera poco, también había ladrones y asesinos esperando la oportunidad para robarse alguna oveja que servían para alimento y para vestimenta. Entonces, cuando llegaba la noche, los pastores de una comunidad solían traer a sus ovejas a un redil. Un redil es como un corral hecho con piedras, normalmente de una forma circular con muros, aunque no tiene techo, normalmente no tiene un techo, pero sí tiene un muro de piedras alrededor y tiene una sola puerta, que es la que tiene que ser guardada por el pastor o por algún portero
para que las ovejas no puedan salir. Entonces a la noche los pastores de una comunidad solían traer a todas sus ovejas a un redil comunal y cada pastor podía meter uno a uno sus ovejas a este redil para la noche. Y en la puerta, al entrar las ovejas, cada pastor inspeccionaba a cada oveja de forma individual para revisar su estado, para ver si tenía alguna herida o si faltaba limpiar algo crítico, para que la oveja luego pueda entrar a descansar de forma segura a este redil. Y durante la noche quedaba un portero en el redil cuidando a las ovejas mientras los pastores podían regresar a sus aldeas a descansar. Entonces, obviamente el portero conocía a los pastores y solo dejaba entrar y salir a este redil a los pastores legítimos. O sea que los ladrones no tenían forma de entrar por la puerta, tenían que esconderse del portero y trepar eventualmente el muro para poder robarse a una oveja. Inclusive a veces, para que sea más fácil robarse la oveja, la tenían que matar adentro para que no haga ruido y luego volver a saltar el muro con la oveja muerta para escaparse. Entonces las personas que escuchaban estas palabras de Jesús sabían todo esto. Y también sabían que las ovejas naturalmente conocen al pastor por su voz. Ya desde pequeñas las ovejas aprenden a escuchar y a dejarse guiar por la voz de su pastor. Y por lo tanto, si viene algún extraño, las ovejas no confían en este extraño. Inclusive tienen miedo y huyen de esta voz extraña. Pero cuando volvían los pastores a la mañana a sacar nuevamente sus ovejas, la forma más fácil de separar nuevamente los rebaños era simplemente con la voz del pastor. El pastor llamaba a las ovejas y venían las que eran suyas y de esa forma él podía guiarlas al campo para que coman pasto fresco. Ahora, imagínense aquí los líderes judíos y el pueblo de Israel escuchando estas palabras de Jesús. Y dice el texto, versículo 6, Jesús hablaba de esta comparación, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Obviamente sabían de estos temas de los que estaba hablando, pero ¿qué significa? Si es una comparación, entonces, ¿quién es el pastor y quién es el portero? ¿Quiénes son las ovejas y quiénes son los ladrones? Hasta ese momento Jesús todavía no había dado una explicación de por qué estaba diciendo estas cosas. Recién a partir del versículo 7 encontramos la explicación de esta ilustración. Y vamos a leerlo nuevamente. A partir del versículo 7 dice así: Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Tal vez nos sorprende que aquí Jesús todavía no ha dicho que Él es el pastor. Primeramente, Él se compara con la puerta de este redil. Parece algo extraño, pero vamos a analizar qué es lo que significa esto. La puerta del redil era el lugar legítimo para entrar y salir del redil. Imagínense ustedes tal vez de noche mirando el patio y viendo la casa del vecino con un muro alrededor, poca luz, pero ustedes ven que alguien está trepando el muro. ¿Cuál es la reacción natural que vamos a tener?
probablemente sea un ladrón, probablemente es alguien que no tiene la llave del portón o que no tiene la llave de la puerta. Seguramente es un ladrón o un asesino. Pero si vemos a alguien en la puerta que está tratando de, con la llave, abrir la puerta, estamos tranquilos porque pensamos seguramente es el dueño o algún familiar que está usando la forma legítima de entrar a la casa. Es lo mismo que Jesús está diciendo aquí. Él es el único que es legítimo para entrar a este lugar de salvación. Ya vamos a ver qué podría ser el redil. Pero aquí el punto es que Jesús es la puerta. La puerta es el único lugar legítimo para entrar a este lugar en el que las ovejas están a salvo. Y solo aquel que tiene autoridad sobre las ovejas podía entrar y salir, podía traer y llevarse a las ovejas. Un extraño aquí no tenía acceso, porque las ovejas eran propiedad del pastor. Esta mañana cuando salimos camino a la iglesia, estaba yo con los chicos en el auto y Abigail ve que Jan ya está llaveando la puerta de la casa. Y me pregunta, ¿qué está haciendo mamá? Y está llaveando la puerta. ¿Pero por qué? Pues, para que no entren ladrones, le digo. Y Abigail dice, ¿por qué no pueden entrar los ladrones? Pues, para mí, lógico, ¿no? Pero tenía que explicarla. Pues para que no se roben nuestras cosas, porque nosotros somos propietarios de la casa y de todo lo que hay en ella. Por eso los ladrones no tienen permiso, no tienen acceso a la casa. Y dice ella, muy inteligentemente, solamente las personas que conocemos pueden entrar, ¿verdad? Sí, es correcto. Solo nuestros conocidos, nuestros amigos, nuestros familiares pueden entrar por esa puerta. Es una lógica muy simple, pero es la misma que Jesús utiliza aquí para apuntarse a sí mismo como el único camino legítimo, como el único camino posible. Ahora, en cuanto a este redil, este lugar en el que las ovejas están mientras el pastor no está, porque de día están en el campo y solo en la noche están en este redil, hay varias interpretaciones posibles que se le ha dado a qué podría simbolizar este corral o este redil. Algunos dicen que se refiere al cielo, pero es improbable que sea el cielo, porque ¿para qué el pastor tendría que sacar las ovejas del cielo? Otros dicen que este redil es la iglesia, pero el pastor tampoco sacaría las ovejas fuera de la iglesia. También parece ser algo un poco raro, una explicación rara de lo que podría ser el redil. Y tal vez tenemos que ser un poco más amplios o más generales en nuestra interpretación de lo que podría ser este redil. Yo creo que es el lugar en el que están las ovejas mientras están esperando el amanecer y el regreso de su pastor. Y como Jesús más adelante estaba hablando de ovejas de otro redil, probablemente este redil era como el judaísmo en el que estaban estas ovejas. Jesús más adelante dice, tengo ovejas de otro redil, refiriéndose claramente a los gentiles, que son de otro pueblo. Entonces probablemente aquí se está refiriendo a la nación de Israel en la que están estas ovejas. No estoy tan seguro, pero independientemente de eso, creo que el enfoque aquí no es el redil, sino la puerta de entrada y salida. Porque ahí sí, claramente el texto nos dice que Jesús es esa puerta. Es el único camino por el que todos tienen que pasar si quieren estar a salvos de los enemigos y si quieren ser libres para pastorear en su bendición.
Estamos aquí hablando de dos aspectos cuando miramos esta imagen de la puerta. Por un lado vemos que es la puerta de acceso a la salvación. Y es lo que dice el texto claramente en el versículo 9. Yo soy la puerta. Si alguien entra por mí, será salvo. Es decir, claramente estamos hablando de salvación. Jesús es el lugar o la persona por la que hay que pasar para estar salvo. Y es la puerta por la que también hay que pasar para obtener alimento y bebida para vivir, es decir, para recibir vida eterna. Estos dos aspectos, la salvación y la vida, es lo que se obtiene al pasar por esta puerta que es Jesús. Fíjense que no es suficiente reconocer simplemente que la puerta está ahí. No es suficiente ver y mirar cómo otros están pasando por la puerta. Podríamos escribir libros y libros acerca de esta hermosa puerta, pero de nada sirve si tú no pasas por esta puerta. Si tú no vas por este camino a través de Jesús, de nada sirve todo lo demás. Cristo es el único camino al Padre y el único camino para ser salvo. Entonces, al pasar por esta puerta recibimos salvación. Pero también dice el texto, versículo 10, habla de tener vida en abundancia. O sea, es más que solamente salvación. Ahí dice el texto, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es muy similar a lo que leímos en el Salmo 23 en la introducción. Esta puerta no solo nos salva, sino que también nos da acceso a todas las bendiciones que Dios da a los suyos. Aquí vemos estos dos aspectos de esta puerta. Primero la salvación y luego la vida eterna, la vida en abundancia. La libertad del peligro, la libertad del pecado, de la mentira, de la muerte y del sufrimiento. Ahora, vamos a leer el versículo 11, en el que Jesús hace una nueva comparación. Y ahora no solo es la puerta, sino que Él es, como dice ahí, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Primero dijo que es la puerta y ahora dice que también es el pastor. Entonces nunca hay que forzar una ilustración, simplemente hay que ver qué dice el texto, cómo explica el texto la ilustración que se está dando. Ahora, como leímos ya en el Salmo 23, el concepto de pastor comúnmente en el Antiguo Testamento se usa en conexión con la profecía mesiánica. Dios mismo se hace llamar el pastor de la nación de Israel. Así como dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor. Vamos a leer un texto del Antiguo Testamento que es un poco más extenso, pero en el que claramente vemos esta imagen de pastor no es algo nuevo aquí en el Nuevo Testamento. Acompáñenme a Ezequiel capítulo 34, en donde vamos a ver claramente que este uso de este título ya era algo muy conocido en el Antiguo Testamento por la nación de Israel. Ezequiel capítulo 34, y quiero que me tengan paciencia porque queremos leer todo el capítulo, porque todo el capítulo habla de este tema. Así que Ezequiel 34 dice así: Entonces vino a mí la palabra del Señor: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores:
Así dice el Señor Dios. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Comen la grasa, se han vestido con la lana, degüellan la oveja engordada, pero no apacientan el rebaño. Ustedes no han fortalecido a los débiles, no han curado a la enferma, no han vendado a la herida, no han hecho volver a la descarriada, no han buscado a la perdida, sino que las han dominado con dureza y con severidad. Las ovejas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en alimento para toda fiera del campo. Se han dispersado. Mis ovejas andaban errantes por todos los montes y por toda colina alta. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la superficie de la tierra, sin haber quien las busque ni pregunte por ellas. Por tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Vivo yo, declara el Señor Dios, ya que mi rebaño se ha convertido en presa, que incluso mi rebaño se ha convertido en alimento para todas las fieras del campo por falta de pastor, y que mis pastores no han buscado mis ovejas, sino que los pastores se han apacentado a sí mismos y no han apacentado mi rebaño. Por tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios. Yo estoy en contra de los pastores y demandaré mi rebaño de su mano y haré que dejen de apacentar el rebaño. Así los pastores ya no se apacentarán más a sí mismos, sino que yo libraré mis ovejas de su boca y no serán más alimento para ellas. Porque así dice el Señor Dios, yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas, como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas. Así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersadas un día nublado y sombrío. Las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las barrancas y por los lugares habitados del país. Las apacentaré en buenos pastos, y en los altos montes de Israel estará su apacentadero. Allí reposarán en apacentadero bueno y apacentarán en ricos pastos sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor Dios. Buscaré la perdida, haré volver la descarriada, vendaré la herida y fortaleceré la enferma. Pero destruiré la engordada y la fuerte, las apacentaré con justicia. Pero en cuanto a ustedes, ovejas mías, así dice el Señor Dios, yo juzgaré entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. ¿Les parece poco comer de los buenos pastos, para que después hollen con sus pies el resto de sus pastos, o que beban de las aguas claras para que después se enturbien el resto con sus pies? Y en cuanto a mis ovejas, tienen que comer lo que ustedes han hollado con sus pies, y tienen que beber lo que ustedes han enturbiado con sus pies. Por tanto, así les dice el Señor Dios, yo mismo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto ustedes han empujado con el costado y con el hombro, y han embestido con sus cuernos a todas las débiles hasta dispersarlas fuera. Libraré mis ovejas y ya no serán presa. Juzgaré entre oveja y oveja. Entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará, mi siervo David. Él las apacentará y será su pastor. Entonces yo, el Señor, seré su Dios y mi siervo David será príncipe en medio de ellas. Yo, el Señor, he hablado. Haré un pacto de paz con ellos y eliminaré de la tierra las bestias feroces, para que habiten seguros en el desierto y duerman en los bosques. Haré de ellos y de los alrededores de mi collado una bendición. Haré descender lluvias a su tiempo, serán lluvias de bendición. El árbol del campo dará su fruto y la tierra dará sus productos. Y ellos estarán seguros en su tierra y sabrán que yo soy el Señor, cuando yo quiebre las varas de su yugo y los libre de la mano de los que han esclavizado.
No serán más presa de las naciones, y las fieras de la tierra no los devorarán, sino que habitarán seguros, y nadie los atemorizará. Estableceré para ellos un plantío de renombre, y no serán más víctimas del hambre en la tierra, ni sufrirán más los insultos de las naciones. Entonces sabrán que yo, el Señor su Dios, estoy con ellos, y que ellos, la casa de Israel, son mi pueblo, declara el Señor Dios. Ustedes, ovejas mías, son el rebaño de mi prado. Hombres son, y yo soy su Dios, declara el Señor Dios. Para nosotros tal vez un texto muy largo para procesarlo en un domingo. Pero estos líderes judíos sabían las escrituras prácticamente de memoria. Y cuando viene alguien a decir, yo soy el pastor de esta nación, seguramente están pensando en este capítulo de Ezequiel. Porque aquí muestra cómo Dios está en contra de estos falsos pastores de Israel, a los que Jesús está acusando. Este capítulo muestra que Dios mismo ya prometió ser Él mismo el pastor verdadero que va a librar a sus ovejas del enemigo. Y muestra también que Dios va a juzgar entre las ovejas, que es otro tema, pero lo hemos leído también en este capítulo. Y muestra que Dios enviará a un pastor príncipe para pastorear a todos los redimidos. Y esto que fue profetizado aquí en Ezequiel 34, empezó a cumplirse cuando apareció el buen pastor, Jesús. Cuando Él vino a su pueblo a buscar a lo que se había perdido. Y más adelante fue también anunciado a otros pueblos, a los gentiles, que hoy todos juntos formamos parte de este rebaño con un solo pastor que fue profetizado aquí. Entonces, hermano, ¿qué significa esto para nosotros? Tenemos que reconocer constantemente que Jesús es la única puerta, el único camino posible para entrar al lugar seguro. Y nuestra vida debe ser un constante entrar y salir por esa puerta, que es Jesús. Constantemente entrar para estar a salvo y salir para dejarnos guiar por Él en su palabra. Y algún día, hermanos, en el futuro, regresará nuestro pastor y va a juntar a todo su rebaño de forma física. Y vamos a estar seguros en su presencia para siempre. Por toda la eternidad, Jesús nos pastoreará en campos de bendición en abundancia, o sea, más de lo que necesitamos. Para su gloria hará eso. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias porque tú eres el pastor que nos conoce por nombre, que nos has rescatado, que nos has buscado porque estábamos todos perdidos, sin esperanza. Pero tú como buen pastor diste tu vida para que nosotros podamos tener vida en abundancia. Te agradecemos, Señor, y te alabamos eternamente por eso. En el nombre de Jesús, amén.